El siguiente ponente está con nosotros, Francisco Javier Fernández Orrico. Adelante. Perfecto. Mientras se va sentando, voy a presentarle. Francisco Javier Fernández Orrico viene de la Universidad Miguel Hernández y el título de su comunicación es Compatibilidad entre prestaciones de seguridad social y trabajo como acción positiva de inserción laboral de personas con discapacidad. Tiene la palabra Francisco Javier. De agradecimiento a la organización, especialmente a sus codirectores, Esperanza Alcaín y Antonio Luis Martínez Pujalte, con quien mantengo una especial amistad, dado que está en mi propia Universidad Miguel Hernández. Yo pues, estoy también en la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA, y además estamos en 3 proyectos sobre discapacidad competitivos, tanto del Estado como de la Generalitat Valenciana. El último de ellos se llama Vías de accesibilidad y permanencia en el trabajo de personas con discapacidad. Yo la verdad es que este congreso me parece muy bien organizado, estoy muy contento, porque veo que se ajusta en muchas cosas a lo que teníamos en nuestros proyectos. Y además el lema del congreso me parece excelente, el derecho de la discapacidad, una disciplina jurídica transversal, porque realmente da la oportunidad a todas las áreas jurídicas de poder expresar alguna aportación en favor de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, pues me parecía interesante comentar alguna cuestión sobre temas de seguridad social. Una cosa que a veces los alumnos suelen ser un poco, de entrada no les suele gustar mucho, ¿no? Ahora sí que está de moda el tema de las pensiones, pero realmente... Entonces, el tema que me inspiró sobre todo, mañana, pues no sé, espero no chafarle la conferencia a mi amiga María José Romero Ródenas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Y realmente me parece que el tema de la compatibilidad, ¿no? El tema de la compatibilidad entre prestaciones de seguridad social y trabajo como acción positiva de inserción laboral en personas con discapacidad me parece muy interesante. ¿Por qué lo digo? Porque con carácter general, las prestaciones de seguridad social, llámese jubilación, incapacidad temporal, desempleo, cualquier prestación de seguridad social es incompatible con el trabajo. Eso con carácter general. Por tanto, es una legislación muy restrictiva. Sin embargo, se va abriendo la mano. En muchos países de la Unión Europea es compatible, ¿no? Entonces, claro, aprovechando esa compatibilidad, aprovechando esa apertura, creo que es interesante porque sabéis que muchas personas que están cobrando una prestación de seguridad social, pues dicen, hombre, es que si yo me pongo a trabajar, pues puede ser que pierda la pensión o puede ser que pierda la prestación de seguridad social. Claro, y eso es una rémora a la hora de nuestro proyecto, ¿no? Accesibilidad al empleo de personas con discapacidad. Entonces, hay que buscar pues esas medidas, que hagan posible que en determinados casos pues sea compatible, ¿no? El trabajo con la prestación. Y eso no supone un privilegio, precisamente por las dificultades que tienen las personas con discapacidad para desarrollar su trabajo, ¿no? Ahí están los ajustes razonables, la cuota de reserva en el ámbito laboral. Y yo a la hora de escudriñar un poco la legislación de seguridad social, pues he visto varias posibilidades que permitan esa compatibilidad. Es decir, tú puedes compatibilizar tu pensión de jubilación con un trabajo. Eso ya existe, pero aún podría mejorarse. En el caso, por ejemplo, de la incapacidad permanente total, pues existe una posibilidad de poder compatibilizar. Con carácter general se puede hacer siempre que uno lo advierte al INS y se dé de alta, etcétera, pero existe la posibilidad de que la persona que tiene una incapacidad permanente total pueda cambiar su pensión durante 5 años por una indemnización, para que monte un negocio, ¿no? Por decirlo con palabras más bien. Entonces, en lugar de cambiar esa posibilidad, yo lo que propondría es mantener la pensión y darle esa indemnización a una persona que tenga discapacidad.
Y a todo esto es verdad que yo sí que incluiría en la normativa de seguridad social varios aspectos. Uno, explicar qué tipo de discapacidad. No es lo mismo una discapacidad del 33%, no es lo mismo una discapacidad de una persona con discapacidad intelectual o sensorial o física. Eso no se distingue muchas veces en la legislación de seguridad social. Entonces, creo que eso sería muy interesante, ¿no? O, por ejemplo, la incapacidad la incapacidad permanente total cualificada, que supone que tú puedes percibir la pensión, un 55% de la base reguladora, y te añaden un 20% cuando cumples una determinada edad y no tienes trabajo. Bueno, claro, si una persona con discapacidad le quitan ese 20% de incremento, ¿no?, de la pensión. Pues la propuesta es muy clara, es decir, bueno, pues para promocionar el trabajo, que es un derecho constitucional, y más en el caso de las discapacidades que tienen obstáculos y tienen barreras, pues hay que facilitar que puedan desarrollar pues su actividad laboral, ¿no? Yo, en fin, tengo muchos ejemplos, no quiero cansaros porque es un tema, pero realmente sí que veo la urgencia, la necesidad de entrar en la investigación en este tipo de cuestiones. Esto quiero aclarar que no es un privilegio, no es tratar de manera diferente. Un minuto. Precisamente es esa acción, eso que se dice discriminación positiva, que a mí no me termina de gustar, porque ya entra la palabra discriminación, que es un poco negativa, ¿no? No me negaréis. Entonces me gusta más la palabra acción positiva, ¿eh? Es decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para igualar la situación. Y ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es tratar de que las personas con discapacidad pues accedan al trabajo en las mismas condiciones que cualquier otra persona. Y con esto pues finalizo la intervención y os agradezco muchísimo vuestra atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco Javier, por tu comunicación. La siguiente comunicación es online. No sé si está preparada Celia Prados García. Estoy preparada. Perfecto. Buenas tardes. Bienvenida, Celia. Celia Prados García viene de la Universidad de Córdoba y su comunicación lleva el título La reforma de la legislación civil y penal a la luz del artículo 23 de la Convención de Nueva York. Tiene la palabra, Celia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quisiera sumarme a las felicitaciones a la organización del Congreso y agradecer al Comité Científico que me permita compartir unas breves reflexiones en torno al artículo 23 de la Convención y la correspondiente adaptación de nuestro ordenamiento jurídico al mismo. El artículo, rubricado Respeto del hogar y de la familia, recoge el derecho contra el matrimonio, a fundar una familia, a tener acceso a la información y educación sobre reproducción y planificación familiar, así como a mantener la fertilidad en igualdad de condiciones. La ratificación del tratado obliga a los Estados partes a adaptar sus normativas a los contenidos del mismo, pero pese a que la Convención forma parte de nuestro ordenamiento interno desde el año 2008, en España se han practicado más de 1 millar de esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas en mujeres. Práctica que evidencia la negación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, al tiempo que las priva de derechos fundamentales como es el control de su salud sexual reproductiva, contraviniendo la Convención y otros tratados de derechos humanos. Dicha práctica ha sido justificada por mitos tales como la incapacidad de las mujeres con discapacidad para ser madres. Así, la discapacidad se ha configurado en torno a una serie de prejuicios que justificaban la esterilización por el bien de la sociedad, de la familia o de la propia persona. En España, la esterilización forzada ha constituido una grave violación de los derechos humanos. Esta práctica ha quedado enmarcada en un modelo paternalista que denega los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, entre los que se encuentra el derecho a conservar su fertilidad. Además, se encontraba bajo la cobertura legal del párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal, que permitía la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Dicha actuación podía tener cabida siempre que se tratase de supuestos excepcionales, en los que se produjera un grave conflicto de bienes jurídicos protegidos.
con el propósito de erradicar las esterilizaciones forzadas, se ha promulgado la Ley Orgánica 2/2020 y la ley contiene un único artículo que ordena la supresión del párrafo segundo del citado artículo del Código Penal. Tras la promulgación de la ley, en principio ya no hay cabida para la esterilización coactiva, sino únicamente para la esterilización voluntaria y consentida. Desde la perspectiva de la Convención, la esterilización debe enmarcarse en el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, como una elección consciente de un medio anticonceptivo de carácter permanente y, en consecuencia, realizada con pleno conocimiento y con un consentimiento válido de la persona interesada. Para garantizar que esto sea así, la Ley Orgánica contempla la remisión del Gobierno a las Cortes Generales de un proyecto que modifique la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, derechos y obligaciones en materia de información y documentación, a la que ya se ha hecho referencia a lo largo de la jornada de ayer y la de hoy también. Reforma que esperamos impacientemente, porque a pesar de que la Ley Orgánica 2/2020 constituye un logro histórico para la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas con discapacidad, los derechos contenidos en el artículo 23 no van a estar garantizados, en tanto no se lleve a cabo una nueva regulación de los límites del consentimiento por representación, así como el necesario fortalecimiento de la normativa reguladora de accesibilidad que garantice el acceso también a la información sanitaria. En cuanto al consentimiento por representación, considero que no tiene cabida en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva social de la discapacidad. Lo tenía, ¿no?, en el modelo médico rehabilitador, pero no en este nuevo modelo social. Por lo que, de acuerdo a la Ley 8/2021, debe reemplazarse la sustitución en la toma de decisiones por un sistema de apoyo con un único criterio: respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. En aquellos casos en los que no sea posible expresar la voluntad, la persona que preste los apoyos y funciones de representación, si lo hubiere, pues debe abstenerse de actuar en interés de la persona con discapacidad y debe abstenerse de optar por este método de anticoncepción permanente. En lo que respecta a la accesibilidad, pues es preciso que la fase de información al paciente atienda a un diseño universal. Cuando la información facilitada por el personal sanitario no se encuentra disponible en un formato accesible, no se está garantizando una información comprensible y adecuada y no puede formarse libremente la voluntad. En estos casos, la inaccesibilidad constituye en sí misma una discriminación por razón de la discapacidad. Por supuesto, para concluir ya, se ha evidenciado que la reforma no debe ser únicamente normativa. Estamos de acuerdo en ello, pues resulta esencial la formación de los profesionales sanitarios, de las personas con discapacidad y de sus familiares también en materia de derechos sexuales y reproductivos. Las medidas de formación y sensibilización deben luchar contra estereotipos, contra prejuicios y prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, pues se debe garantizar un personal cualificado y sensibilizado que disponga de las herramientas precisas para valorar las necesidades de una persona con discapacidad que pretenda someterse voluntariamente a una esterilización. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Celia, por estar con nosotros y por tu comunicación. Pasamos al siguiente comunicante. Está con nosotros aquí en la sala José Antonio Rueda Monroy. Está con nosotros José Antonio Rueda Monroy, de la Universidad de Málaga, y la comunicación lleva el título La acotación subjetiva en la configuración de medidas de trato diferenciado en favor del personal docente e investigador con discapacidad. Tiene la palabra José Antonio. Con la venia. En primer lugar, por respeto, por deferencia, en primer lugar me gustaría comenzar sumándome a las felicitaciones a la organización del Congreso por cómo está transcurriendo el mismo. También me gustaría agradecer la aceptación de esta comunicación que
comienzo enseguida. Esta comunicación la divido en tres partes. En primer lugar, comentaré cuál es el objeto de la misma, posteriormente la metodología utilizada y los resultados obtenidos, y haré una breve aportación sobre las conclusiones que hemos extraído. Tengo que aclarar, en cuanto al objeto, que esta comunicación o este trabajo forma parte de una investigación más amplia, son parte de unos resultados de un proyecto de investigación titulado Estrategias y Acciones de las Universidades en favor del PDI con discapacidad, que es financiado por Fundación Derecho a Discapacidad, Fundación ONCE también, y la Universidad Autónoma de Madrid, y que pretende conocer la presencia real del PDI con discapacidad en las universidades y también identificar las barreras, los facilitadores, las medidas de acción positiva que están implementando las universidades en favor del personal docente e investigador. Con respecto a la medida de acción positiva, traigo a colación la disposición adicional 24ª de la Ley de Universidades, que obliga o que fomenta a estas instituciones a que pongan o que lleven a cabo protocolos internos o reglamentos internos que recojan medidas de acción positiva, no solo a los estudiantes con discapacidad, sino también a todos los miembros de la comunidad universitaria, entre los que se incluyen, por supuesto, el personal docente e investigador. Esta comunicación tiene un objeto mucho más concreto y va referido a la delimitación subjetiva o a qué entienden las universidades españolas como personas con discapacidad a efectos de aplicación de estas medidas de acción positiva. Sabemos que el artículo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define a las personas con discapacidad desde un enfoque relacional, interrelacionando unos déficits de salud con unas barreras sociales. También somos todos los que estamos presentes conocedores que el artículo 4 de la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, después de acoger esta definición de personas con discapacidad, parece que supedita, sobre todo para la aplicación de las medidas de acción positiva, un reconocimiento administrativo de grado de discapacidad, y en este sentido pues nos proponíamos a conocer qué es lo que están haciendo las universidades, si están exigiendo reconocimiento administrativo, si no. ¿Cómo lo pretendíamos conseguir? Pues bien, la metodología utilizada ha sido una metodología mixta. Hemos enviado a todos los vicerrectores de las 83 universidades españolas un cuestionario de Google Form en el que uno de los ítems correspondía a esto que acabo de mencionar. Este cuestionario se ha enviado en 5 ocasiones. Únicamente hemos recibido respuestas de 23 universidades que correspondían ellas a 12 comunidades autónomas, como lo que consideramos una muestra suficientemente representativa, y nos encontramos con los siguientes resultados. 12 de estas 23 universidades nos dicen que para la aplicación de la medida de acción positiva al personal docente investigador requieren el certificado administrativo en grado igual o superior al 23%. De entre las cuales 2, además, nos dicen que equipara discapacidad con incapacidad en los términos establecidos en el artículo 4.2 de la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, 10 de estas universidades que accedieron a responder el cuestionario nos comentan que no exigen reconocimiento de grado, es decir, cualquier persona con discapacidad previa justificación con informe puede acceder a esta medida de acción positiva. Y por último, nos encontramos la sorpresa de que 3 universidades nos indican que la medida de acción positiva únicamente son aplicables al personal, a las figuras contempladas en la Ley de Universidades. Es decir, ayudante doctor, contratado doctor, titulado de universidad, catedrático de universidad, profesor asociado, dejando fuera otras categorías, como podía ser, en el caso de Andalucía, el ejemplo más paradigmático quizá, el profesor sustituto interino con discapacidad, que en algunas universidades, las que nos han respondido 3, dice que no se pueden beneficiar de la medida de acción positiva. ¿Cuáles son las conclusiones que extraemos de esta parte de nuestra investigación? En primer lugar, que las universidades están acogiendo indistintamente las posibilidades recogidas en el artículo 4 de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo que ocasiona unas diferencias de trato, creemos, injustificadas, tanto en un ámbito institucional como en un ámbito geográfico. Por otro lado,
Respecto a las distintas posibilidades, creemos que la más acorde al paradigma actual de la discapacidad es la de no exigir reconocimiento administrativo de grado y hacer una valoración ad causam, como así, a modo ejemplificativo de buena práctica, podemos señalar a la Universidad precisamente de Granada, que tiene un procedimiento ad hoc que evalúa esta situación, esta interrelación entre déficit de salud y barreras sociales para el acceso a las medidas de acción positiva. Claro, consideramos esto teniendo en cuenta el actual procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad, que no evalúa los factores sociales. Si otro procedimiento se estableciera, pues quizás sacaríamos otra conclusión al respecto. Por otro lado, también refutamos la exigencia de que ha de ser el personal está contemplado en una de las figuras que prevé la Ley de Universidades, porque se produce una discriminación dentro del propio colectivo. Y por último, ya a nivel general, lo que sí abogamos es por la necesidad de unificación de la categoría de persona con discapacidad a efectos del acceso a la medida de acción positiva, porque sólo así se garantizaría de forma armónica tanto la titularidad como la efectividad de los derechos que a las personas con discapacidad nos corresponden. Muchísimas gracias por su atención. Perfecto, José Antonio. Muchas gracias por la comunicación. Y vamos con la última comunicación de la tarde, online. Ya la estoy viendo ahí. Hola, Eduardo. ¿Nos escuchas? Perfecto. Paso a presentarle. Eduardo Sánchez Álvarez viene de la Universidad de Oviedo y con el título de la comunicación El nuevo régimen jurídico sustantivo y procesal de la curatela. Algunos puntos críticos. Tiene la palabra Eduardo y recuerde que tiene 7 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias ante todo en mi nombre propio y también en el de mi compañero Adrián García, dado que la comunicación es compartida entre ambos, aunque la defienda en este caso solamente yo. Darles la enhorabuena a la organización del Congreso por precisamente sacar adelante un evento tan completo y tan complejo con las circunstancias que estamos todavía atravesando tan inciertas, ¿no? Pues saber gestionar simultáneamente un Congreso de tanta calidad jurídica, en realidad multisectorial, y en presencia ahí en Granada y también en ausencia a través de todos los que seguimos su curso desde lejos, desde fuera de aquí. Lo que nosotros proponemos es un análisis básicamente muy jurisdiccional de una de las figuras que gana un realce absoluto con la nueva reforma que implementa la Ley 8/2021, dando cumplimiento a la inserción en el ordenamiento interno de la Convención. Si entendemos que pasamos de un modelo en el cual lo que prima era la sustitución a otro en el que lo que prima es el apoyo, el complemento en el buen sentido entendido, cómo articulamos las necesidades de complemento de esa capacidad que requieren las personas con discapacidad. Tradicionalmente contábamos con figuras de sustitución, sobre todo la tutela. Vemos que la tutela en la reforma ha quedado totalmente cercada únicamente a supuestos de menores en situación de desamparo. Con lo cual, una figura que tradicionalmente, al menos desde la reforma de los años 80, a veces costaba darle un sentido realmente amplio, técnico, sistemático, como era la curatela, pasa a ser ahora la que desempeña una labor medular a la hora de completar, de complementar, de apoyar a la persona con discapacidad en aquellas actuaciones, negocios jurídicos, etcétera, en los que necesite de este sistema de apoyos. Ciertamente el sistema legal amplía enormemente las capacidades y el influjo que lleva consigo la curatela, incluso hasta la autocuratela, hasta la capacidad de que tengamos previstos esos poderes preventivos que nos lleven a tener, en la medida de lo posible, articulada la situación si nos vemos en una situación particular de discapacidad. Pero eso no significa que no podamos apreciar, y por ahí van los tiros de las reflexiones que les proponemos, algún tipo de punto débil, crítico, tanto en una perspectiva sustantiva como en una perspectiva procesal. Lógicamente, al estar ante una de estas actuaciones que requiere de la intervención del Poder Judicial, no podemos dejar tampoco, en un sentido amplio, no podemos dejar tampoco sin valorar cuáles son las prevenciones de articulación procesal para la designación, modificación, control, supervisión de estas figuras de apoyo. La Ley de Jurisdicción Voluntaria, en este sentido, de 2015, con la reforma que experimenta, con la reforma, a su vez, de la Ley 8/21, nos permite, de una manera bastante clara,
detectar la importancia que el legislador brinda a este fenómeno. Y el acierto, a nuestro entender, con que lo hace. No se trata de que esté suscitado ningún conflicto. La regla general es que no hay conflicto. Tramitamos el expediente de jurisdicción voluntaria en interés del menor, en interés, en este caso, perdón, de la persona con discapacidad, para la designación, para el nombramiento de este cargo que le apoye y que complemente, que complete, desde el respeto a sus voluntades, sus deseos, en todo lo que sea posible, complete esos actos, esos negocios concretos. La actuación del juez, en este caso, es llamativa. Se trata de un juez inmediato, un juez que no solo es competente territorialmente en el domicilio de la persona interesada, sino que también tiene por obligación que desempeñar algunos medios de prueba, como puede ser la entrevista con la persona, que le haga comprender mejor cuál es el estado, el nivel de discapacidad con el que puede estar enfrentándose y darle una respuesta adecuada. La típica expresión que manejaba ya la doctrina de no un traje prêt-à-porter, sino un traje a medida. Solamente si descarrila, por así decirlo, esta voluntariedad, si surge algún conflicto, alguna oposición, el expediente sería contencioso y pasaríamos al ámbito de la ley de enjuiciamiento civil. Pero igualmente la presencia del juez en ese procedimiento contencioso también sigue claramente presente. El juez garante de los derechos de la ciudadanía se vuelca especialmente en estos casos y la legislación consagra que así sea. En el ámbito sustantivo, lógicamente, esa ampliación de capacidades de la curatela puede también generar algún tipo de problema que desemboque a la postre también en el tratamiento procesal de estas incidencias. De todas maneras, no queremos dejar sin expresar por aquello de puntos críticos que quizá tengamos que valorar que el diseño del sistema, correcto, insisto, pueda tener algún tipo de flaqueza a la cual nos tengamos que enfrentar y ser conscientes de ello. El sistema está en marcha, el sistema está trabajando. Tenemos una sentencia muy reciente que hemos localizado de 2 de noviembre de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en donde ya se explica y se desarrolla el régimen de la nueva curatela. Por lo tanto, ya no solo los juzgados de instancia, sino la cúpula del Poder Judicial cuenta, baraja, trabaja con esta nueva realidad. Pero esta nueva realidad, como tantas otras, va a necesitar medios. Si no tenemos asegurados esos medios, quizá, solo quizá, llamada la atención a lo que nos pueda suceder más adelante, no logremos la integridad de estos objetivos sensatos, necesarios, razonables y ambiciosos. Y esto sabemos que no es una cuestión que suceda escasamente, cuantitativamente en nuestra realidad. Sabemos, por ejemplo, que el sistema de dependencia quizá no llega a los objetivos que tiene cubiertos, que tendría que tener Un minuto, cubiertos, Eduardo. por un tema de medios. Por eso, si se pide revisiones cada X tiempo por parte de la Administración de Justicia, modificaciones, un seguimiento continuado de cada una de estas situaciones, como por otra parte no puede ser de otra manera, tengamos presente que el mayor reto al que nos enfrentamos ahora mismo es la penuria de medios. Sería una auténtica pena que por falta de medios materiales a brindar por las administraciones prestacionales, que está como final reflexión por nuestra parte, no lográramos unos objetivos que tantos años ha costado plasmar en la legislación positiva. Reflexionemos sobre ello y evitemos, en la medida de lo posible, que esta eventualidad pueda producirse. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Eduardo, por estar con nosotros. No tenemos más comunicaciones. Hemos terminado por hoy el Congreso. Quiero agradecer a todos los comunicantes porque somos conscientes que en 7 minutos es casi inviable llevar a cabo el gran trabajo que hacéis, así que agradeceros por haberos ceñidos al tiempo y por todo. Muchas gracias, esperamos que hayan disfrutado de la jornada de hoy y... Y les recuerdo que mañana es la última sesión y que a las 9 parece ser que hay una cena. Vale, están algunos que tienen una cena concertada, me están diciendo que lo recuerde. El autobús estará a las 9 para recogerles. Disfruten de esa cena. Los que no van a la cena,
En Granada hay fantásticos restaurantes, fantásticos bares de tapas. Paseen por esta gran ciudad que está preciosa. Tenemos una gran vía, igual que Madrid o más bonita, con unos árboles ginkgo biloba maravillosos, con un color precioso. Así que también les invito a que paseen por esta ciudad. Muchas gracias por su atención, por haberse ceñido al tiempo y mañana nos vemos. Que descansen.